Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Descabelladas. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del 11.2, las señales por cable, YouTube y la Radio Universidad de Chile 102.5. Hoy hablaremos del cruce que tendrá el gobierno con el mundo empresarial mañana en el encuentro de ENADE 2024. Analizaremos el intento de censura a la mesa liderada por Carol Cariola en la Cámara de Diputados y Diputadas, las cifras positivas en materia de seguridad y el duro informe de Amnistía Internacional contra el gobierno, no contra el gobierno, el duro informe de Amnistía Internacional sobre Chile, que incluye una crítica a la permanencia del general Yáñez en la Dirección General de Carabineros. Pero lo más importante ahora es saludarla, chiquillas. Ay, qué linda te ves, me gusta. Gracias. Qué linda te ves con... ¿Te acordáis de esa publicidad o no? No. Qué linda te ves con Valeria. Ya. Lo que pasa es que se está preparando porque la invitaron a la ENADE. Claro. Oye, de hecho, mañana voy a moderar. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Yo quisiera ir a la ENADE. La verdad es que no me coincide por el horario, pero ¿por qué no? Si es interesante. ¿Por qué no? Pues claro. Va mucha gente. Pero la puedes ver por YouTube. Sí, pero estar ahí, mirar, es otra cosa. Sí, presencialidad. Es cierto. Sí. Pero no estamos invitadas, sin embargo, podemos hacer un presagio de lo que puede pasar mañana porque las cosas no van a estar muy tranquilitas, ¿cierto? Oiga, pero no saludó a la Yasna. Sí. No saludé a la Yasna. No, porque quedo esperando. Lo siento, mi amor. Estoy dibujada en la pared. Sí, perdón. No, sí, yo también te quiero. Sí, te juro. amamos. Ya no tendrás tu palabra. ¿Cómo estás ya? Muy bien, gracias. Pero ya lo sabías. ¿Quieres ir a la ENADE? Sí. Sí, ¿también quieres ir a la ENADE? Obvio. ¿Vamos a la ENADE? Vamos, así llegamos, pero como descabelladas. Así como descabelladas. Y armamos nuestro propio panel allá. Bueno, el lema de la ENADE es contra inmobilis, que significa contra el inmovilismo. Claro. La semana ha estado cargada en preparación para este evento con cartas de los empresarios a sus accionistas diciendo que el mundo se cae a pedazos a pesar de las cifras auspiciosas, o por lo menos no tan malas en términos de crecimiento. Una gran crítica, ya la vamos a comentar, al ministro Grau por ir a jugar un partido de un futbolito y la polémica por las 40 horas o la implementación del proyecto de la ley ahora de disminución de la jornada laboral a 40 horas de manera progresiva. Querida, ¿qué nos puedes comentar de cómo se viene el ambiente? Este ambiente. Bueno, próximo año voy a tratar de ir presencial, pero mira, me he dedicado a revisar información, sobre todo, es que tengo que decir del Mercurio, porque el Mercurio es el que más ha levantado esta suerte de animadversión ya declarada e instalada supuestamente entre el empresariado y el gobierno. Y digo suerte porque internamente conversaba, porque todos los miércoles me toca conversar con el editor del Mostrador Económico, Iván Weissman, y me decía que lo había llamado a algunos empresarios para decirle, oye, me sacaron de contexto, esto que el otro, no es tan así. Bueno, dilo públicamente si no es tan así. ¿Pero por qué? Porque el Mercurio viene hace rato levantando el tema de la carta a los accionistas que ocurrió en estos días, ¿no es cierto?, donde los principales grupos empresariales han expresado su preocupación. Yo solo voy a nombrar, más allá de los grupos empresariales que son los típicos, Luxis, Angelini, qué sé yo, etcétera, Mate, en fin. Los principales grupos empresariales chilenos, digamos, no son grupos pequeñitos. No, pues son las grandes familias poderosas de este país. Entonces, pero mira, dejaron solos a los empresarios.
decepción por Marcel. Pasó de ser un buen técnico a un mal político. Chile y sus autoridades perdieron el rumbo del crecimiento. El ánimo es muy malo. Faltan líderes gremiales que golpeen la mesa. Todo esto lo estoy leyendo del reporteo gracias al Mercurio, que es muy interesante desde este punto de vista. El gobierno no da muestras de que el crecimiento les interese. Puntualmente, ustedes saben que entre los que ha hablado ha sido, por ejemplo, Gonzalo Bofill, del grupo de Carossi, ¿no es cierto?, que dijo que hoy somos más pobres que hace 10 años con un crecimiento inferior al 2% promedio anual. Una década desperdiciada es un lujo que ningún país del mundo se puede dar, etcétera, etcétera. O decir, mucha tensión expresada en esta idea de que el gobierno es como que hay una suerte de división infranqueable y que todo lo que se ha hecho no ha sido suficiente porque en realidad el gobierno no está interesado en el crecimiento económico y no está interesado en dar señales concretas de este crecimiento económico. Entonces, el ambiente para esta ENADE, por supuesto que está cargado de tensión y está todo el foco puesto en cuál va a ser el discurso del presidente Gabriel Boric, que también se ha encargado de decir que no aportillen más, ¿no es cierto?, los cambios que el país necesita. Pero la pregunta es si estas críticas son justificadas, si esa animadversión tiene algún sentido y si la han vivido otros presidentes, porque, bueno, en Chile los empresarios suelen llamar a los presidentes a la pizarra en estos congresos de empresarios, pero ¿es justificada este ambiente, Yasna? ¿Qué piensas tú? Yo creo que las cifras hablan por sí solas y que ya a esta altura es demasiado pueril, es un poquito vergonzoso. A mí me da, como dicen los jóvenes, cringe. Porque, sí. porque cuando tú ves, está bien, sí, evidentemente Chile se estancó en la última década. Tuvimos un crecimiento sobre 4% hasta 2011, 2012 y después hemos bajado a un promedio de 1,9%. Eso es efectivo. Pero yo creo que uno se tiene que hacer la pregunta de quién es responsable de eso. Porque es súper fácil decir, no, es que la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Pero cuando se habla contra el inmovilismo, que es el lema que se puso la ENADE, más bien parece un autorretrato. O sea, ellos hicieron una encuesta de sí mismos y el 78% de los grandes empresarios dice que tiene paralizadas sus inversiones a la espera de mejores condiciones. Entonces, ¿quién es el que se inmoviliza? ¿No? Y autocrítica porque hay que hacerse la pregunta. No se diversificaron. ¿Cuánta inversión en investigación y desarrollo es la que pueden mostrar los grandes empresarios? ¿Cuántas start-up son las que han financiado, las que han propiciado? No quieren competir porque además mientras lanzaban esas cartas a los accionistas, al mismo tiempo le informaban a la Tribunal de Libre Competencia respecto de por qué es tan importante mantener los grupos económicos y este sistema de holding, que en realidad es holdingología, porque tienen como 5 pisos, los grupos económicos tienen como 5 pisos de cascadas en que al final nadie sabe quién es dueño de qué. Y eso está, nosotros no somos economistas, pero cualquier teoría económica dice que eso atenta contra la competencia. La concentración. La concentración, sí. O sea, no. Capítulo 1 del manual. Bloquear la probidad también, pues, porque resulta que cuando se legisló y se promulgó, se despachó a ley la ley contra los delitos de cuello y corbata, recordemos que pusieron un requerimiento al Tribunal Constitucional. Cuando se ha legislado, que ya pasó a segundo trámite, la ley para elusión y contra evasión tributaria, estuvieron en contra de levantar el secreto bancario. Y coincidentemente, además, siempre tienen las mismas posiciones legislativas que la derecha. Eso también es una anomalía en el mundo. No es normal que el gran empresariado sea tan homogéneo ideológicamente. Nosotros estamos acostumbrados, pero eso no es la normalidad. Y encima de eso tampoco quieren incentivar la productividad a través de un buen trato a los trabajadores. Primero fue la polémica por el paguen mejor. Se hizo un escándalo. O sea, ¿por qué vas a hacer un escándalo porque alguien plantea que hay que pagar mejores sueldos? Argumenta que no se puede, pero un escándalo. Y ahora la escandalera, por la manera en que están reduciendo esta primera hora de la reducción de jornada laboral, no es solo
solo 12 minutos diarios, también se han detectado empresas que quieren reducir 5 minutos más tarde de llegada y 7 minutos más temprano de salida. Entonces eso es burlar la legislación. Sí, expliquemos al respecto que debiera entrar en vigencia, debe entrar en vigencia ahora la primera fase de la reducción de jornada, que va a pasar de 45 horas actuales a 40 horas en un plazo de varios años, y ahora se tiene que reducir la primera hora, y la polémica se ha dado porque en consultas a la Dirección del Trabajo, algunos empresarios han planteado esto de ¿y qué pasa si lo divido 12 minutos diarios? ¿O qué pasa si pongo 3 y 3 y 3 y 3? Que en el fondo es burlar el espíritu de la ley, y yo, perdón la referencia ochentera, pero los empresarios se quejan mucho de que se ha hecho caricatura de ellos, que el empresario es malo, pero esto es muy patevaca. Es muy patevaca. O sea, perdón, ¿qué incidencia tiene en la vida de los trabajadores que le des 12 minutos? No, es una burla, es un resquicio, y encima todavía encuentro que es más mala clase echarle la culpa al director del trabajo. No, esto es muy confuso, no lo vamos a poder aplicar, qué terrible. Me dejas de agregarte un punto también, porque, de nuevo, vamos a fuentes que podríamos decir que están por sobre lo ideológico en este minuto, sobre todo por el cargo que ocupan. Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda de Bachelet II, pero que hoy día podríamos decir que está menos a la izquierda de lo que estuvo alguna vez, si alguna vez estuvo a la izquierda, estaba en el PPD. Hoy día está en amarillo, no sé si seguirán amarillos, pero da lo mismo. El asunto es que hoy día él es director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y él está invitado mañana a exponer. Entonces, en esta entrevista del Mercurio del día domingo, en Economía y Negocios, se le pregunta mucho acerca de por qué el tema del crecimiento tan bajo, el tema de la seguridad, que son dos elementos súper importantes, y nadie discute cómo va a ser. O sea, ¿quién puede discutir hoy día que no se necesita crecer y que no se necesita generar más seguridad para que efectivamente el país pueda funcionar mejor, ¿no? Pero lo que él dice es lo siguiente: si solo hubiera una razón, llámese reforma de Arenas, ¿no es cierto?, del ministro de Bachelet 2 o 1, 2. La reforma tributaria de Bachelet 2 fuera la razón, entonces él dice, él es muy cuidadoso obviamente en esta entrevista, pero él dice, sería súper fácil, bajamos una palanca, subimos otra, está listo. O sea, evidentemente que el problema de por qué estamos estancados es mucho más complejo que eso. Entonces, un economista serio no va a decir solamente, puede que sí diga, sí, efectivamente está en Bachelet parte de la explicación, pero no puede ser solo la única respuesta. Entonces, lo que él dice dos cosas importantes solamente. Además, disculpa, Mirna, solo respecto de eso. La propuesta de pacto fiscal contempla una reducción del impuesto corporativo de 27 a 25. Eso está. Por supuesto, pero dice lo siguiente. Mira lo que dice respecto del Fondo Monetario Internacional. Da una serie de razones que tienen que ver con problemas de productividad, con problemas que tienen que ver con educación. Muchas razones que están en el fondo de la explicación de por qué estamos creciendo menos. Pero respecto del pacto tributario, donde ha habido mucho roce, no solo con el empresariado, sino que con la derecha, que uno podría decir es representante del empresariado, dice que el Fondo Monetario Internacional siempre ha recomendado que hay que movilizar recursos permanentes para financiar gastos permanentes. Un gasto permanente es la PGU. Un gasto permanente es la gratuidad en educación. Tú tienes que tener, entonces, ¿de dónde sale la plata? Tiene que salir de algún lado. Entonces, para cerrar nomás, Alex, y sé que tengo que terminar, pero dice, Chile lo que pasó con Chile es que volvió a ser más parecido al resto de la región de América Latina. Pero junto con decir eso, dice, Chile está bastante bien en comparación con muchos países de América Latina. Entonces, cuando uno escucha estos comentarios así tan desesperanzados, uno dice, chuta, parece que estamos en el peor de los mundos y no necesariamente estamos ahí. Y si vas a cambiar de tema, avísame porque tengo que cambiar de tema. Déjame agregarte un puntito. Vamos a cambiar de tema. Y un último dato. El Consejo Fiscal Autónomo ayer fue al Senado y dijo, no hay ninguna holgura fiscal. Si en Chile hay una pandemia, hay cualquier crisis, un terremoto, el dengue que está ahí amenazando. El fisco está tan estresado porque el gobierno logró primero bajar el déficit, incluso logró un superávit el primer año, pero volvimos al déficit de más del 2%. Y es tal el estrés
que hay que inyectarle más plata a la recaudación fiscal. Y eso se logra un poquito con crecimiento. Ya se estudió, se le pidió a una comisión Marfan integrada que calculara cuánto se puede recaudar por un crecimiento un poco mayor. No da ni siquiera para subir la PGU. Solo déjame cerrar con un dato interesante. Lo que pasa es que en su newsletter económico del Mostrador, Iván Weissman dice que respecto de Carosi, ¿no es cierto?, cuyo CEO, si es que se puede hablar de CEO en este caso, Gonzalo Bofill, ha dicho que ojo con Carosi, que el año pasado, en medio de esta pesadilla económica en la que su presidente de Carosi afirma que está viviendo Chile, el grupo ganó 110 millones de dólares, es decir, un 23% más que en 2022. Entonces, por eso digo, no estamos en el peor de los mundos, pero Además que como que hay una sensación de que mientras esté Boric, ¿sabes qué más? Cerremos por fuera, Ya. no vamos a hacer ningún cambio. Entonces, Inmóvilis, ¿desde qué punto de vista, como decías tú, hay que ver ahí también qué responsabilidad hay? Como un, dos, tres momiaes. Exacto, en ese inmovilismo. sí, eso recuerda frases del pasado. Ya. Pero un Pasemos juego, a un- un dos, tres momiaes era un juego. Sí, es un ¿Tú juego. no jugabas sí, eso cuando Claro, chica? por supuesto. A eso me refiero. Pero nunca me podía quedar como momia. Pero Ale, yo sé que te voy a cambiar, pero déjame decir una cosita Pero, más. La última. Mirna, por favor, la lleváis como última. 3 ideas. No, pero Ya. es que creo que este tema es interesante porque mañana va a seguir siendo tema. Ya. Yo creo que sí hay que reconocer, desde mi punto de vista, que es cierto que a la izquierda en este país le ha costado asumir que el crecimiento es un tema importante, como también le costó asumir como la seguridad como un tema central. Pero cuando tú estás en el gobierno, otra cosa es mariposa, o sea, otra cosa es con guitarra, otra cosa mariposa, otra cosa es con guitarra. Y yo creo que efectivamente ha tenido que aceptar y entender que sí se necesita crecimiento y sí se necesita seguridad. Eso nomás. Ya. Era lo único que quería agregar. Entonces, vamos O a sea, hablar. ha generado crecimiento. Saquen, no solo por favor, saquen los palillos. Más palillos todavía. Saquen los palillos. Yo porque- traje crochet, ¿sirve? Sirve, pues, sirve. Vamos a hablar de una censura con boomerang. Ya. Como ustedes saben, esta semana se presentó una censura propiciada por republicanos y el Partido Social Cristiano contra la nueva mesa de la Cámara encabezada por la militante comunista Carol Cariola. ¿Qué pasó? Fracasó la censura, sacó menos votos de los que había sacado la lista que competía con Carol Cariola y todos los análisis coinciden en que esto no solo no perjudicó a la mesa, sino que la afianzó. A partir de este hecho y del dolor que le produjo a la oposición que algunos de sus militantes más preclaros se pasaran o dieran su voto para este acuerdo administrativo, ha reflotado el debate de si se debe o no reformar el sistema político chileno para que controlar mejor a los díscolos y evitar la dispersión de votos y la atomización de la política en el Congreso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieres partir tú, Yasna, o parto yo? Ya. ¿Qué opino yo? Yo opino que, yo creo que la gente en su casa no está ni ahí con, o sea, el payaseo que hemos visto, no ahora, lo hemos visto durante varios años ya, que se ha instalado en el Congreso, pero particularmente este último Congreso, deja tanto que desear que uno se pregunta, bueno, ¿qué más nos tiene que pasar o con qué más nos vamos a sorprender? Lo que plantean las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz, las diputadas del Partido Social Cristiano, ¿no es cierto?, que junto con los republicanos presentan esta moción, era evidente que se iba a perder, evidente, no estaban los votos. Entonces, a mí más me sorprende, a mí no me sorprende tanto que ellas, que ya han tenido otro historial, y los mismos republicanos, con acusaciones que tampoco tenían los votos, constitucionales que se perdieron, en fin, generando un gran chascarro, a mí me sorprende que Chile se plegara, fíjate, a esta acusación. Porque creo Porque que... además se plegaron alegando, o sea, se plegaron, dijeron, esta es una Pero además chapucería, ellos- es una pero payasada, sí sabían igual que no- se- pero tenemos igual que se hacerlo plegaron. porque no puede ser que el gobierno esté metido detrás. En fin, sí, está perfecto. Sí, mira, a lo mejor tienen todo su derecho. O sea, nosotros creemos que aquí hubo intervención del gobierno y que el Lizalde efectivamente le ofreció a este verdadero mono con navaja, que es el diputado Gaspar Rivas, la vicepresidencia, a tal punto que va y lo tira en una entrevista.
Pero independiente de aquello, que puede ser muy legítimo, pero cuando tú inicias una ofensiva de estas características, hay una cuestión que es súper clara, es que ¿tienen los votos o no tienen los votos? Porque ¿qué es lo que terminó pasando? Súper requete contra legitimaron a la presidencia de Carol Cariola y del Partido Comunista, que era justamente lo que querían evitar. Y para el resto de la gente ¿sabéis qué dice? Ya, otra más. ¿Qué te parece, Yasna, la intensidad con que se ha planteado ahora la idea de reformar el sistema político a partir de estos hechos? Yo creo que es el único legado bueno de este episodio, o de todos estos episodios, porque efectivamente se necesita reformar el sistema político. Y en ese sentido pienso que esta suerte de condicionamiento que hizo el presidente Boric a que primero se tramitaran las reformas, que algunos consideraron un chantaje, es una jugada que puede ser inteligente en la medida en que le deja la pelota a los parlamentarios. Es en el Congreso donde se tiene que discutir eso, el gobierno tiene que tramitar sus prioridades, porque no es un tema que le resulte demasiado atractivo a la gente todo el sistema político. Uno puede hacer pedagogía y explicar. La fragmentación es la que ha generado este circo, es la que ha convertido en un verdadero bazar de cambio de legislación por voto o cambio de legislación por cupo el Congreso, y por lo tanto se requieren medidas para que los partidos sean más sólidos, se requieren medidas como subir el umbral para que se pueda constituir un partido. Hoy día con una cantidad mínima de firmas puedes inventar cualquier pyme, aunque te dure poco, mientras tanto hay financiamiento del Estado, además. Te puedes ir de un partido a otro y hacer un turismo político, claro, una vez que te eligieron, y hacer con tu cargo lo que te dé la gana, una cuestión que rompe por completo el principio de la representación política, etcétera. Hay un acuerdo respecto de eso. De hecho, si hay algo bueno que dejó el proceso constituyente, fue un acuerdo transversal de esta comisión de expertos del segundo proceso, que tiene una propuesta bastante consistente, bastante sólida para ajustar un poquitito los problemas del sistema de partidos. Pero creo que hay que tener mucho ojo con eso. No basta con reducir el número de partidos y evitar el transfugismo que se ha ido produciendo con estos cambios de partido y de camiseta política según la conveniencia. Hay un problema de polarización que no se resuelve con menos partidos políticos. Bueno, ese fue el planteamiento que hizo el presidente, que en este caso, que digamos, en el último tiempo, el problema no ha sido solamente la fragmentación, sino que la decisión de un sector político de obstruir cualquier reforma que venga de este gobierno. Pero la idea de reformar el sistema político parece que también viene como con letras chicas. Hay algunos que están planteando ideas como volver al sistema binominal, claro, acortar el número de distritos, y eso podría... Hay un equilibrio entre representación de varios sectores. Por eso se reformó el sistema binominal. Totalmente. Y el deseo de controlar a las huestes. Es que yo creo que lo que dice Yana es súper cierto. Si el que tú tengas un sistema político que me parece muy bien, que no puede ser que te salga gratis cambiarte de partido. O sea, si yo voté por una persona que era del partido A y después está en el partido B, y el partido A y el partido B están en las antípodas, uno está acá y el otro está allá, me parece que eso no corresponde. Eso es burlarse de la ciudadanía, creo yo. Eso está muy bien, y eso como varias cosas más. Pero eso no va a garantizar de por sí que un sector político que está en la oposición respecto de aquel que está en el gobierno y viceversa, usen finalmente los no acuerdos para hacer pagar costos respecto de lo que hizo o no hizo ese sector político cuando ellos eran gobierno y etcétera, mientras la ciudadanía sigue esperando los cambios que el país necesita. Entonces, en la medida que tengamos una política tan de corto plazo, tan miope, tan de conseguir el resultado inmediato, sin mirar al país en esa capacidad de decir, de aquí a 10 años, ¿qué país queremos construir entre todos? ¿Sí? Oye, ¿qué más importante que el tema de la seguridad? Que yo sé que lo vamos a estar hablando en el siguiente bloque y con una entrevistada también. Pero imagínense ustedes, si en este país vivimos todos, a unos más, a otros menos, pero la seguridad o la inseguridad nos afecta a todos, y no somos capaces de construir un acuerdo común,
donde podamos poner al centro no lo que dijeron las actuales autoridades en los tweets cuando eran diputados, cuando eran dirigentes estudiantiles. No, ¿qué podemos poner hoy día al centro? Para estar de acuerdo en que necesitamos reunir todas las voluntades para sacar adelante este país y para poder combatir mejor el crimen organizado, etcétera. Entonces, de nuevo, un sistema político reformado no va a generar que la política esté a la altura de lo que el país requiere. Ese es el problema. A mí lo que me sorprende en este tema es que creo que ha pasado como con los senadores designados. Uh-huh. Había un sector político que defendía a los senadores designados, los defendió, hasta que se dio cuenta que la nueva correlación de fuerzas iba a significar que el gobierno iba a nombrar más de senadores designados que la oposición. Entonces se allanaron a la reforma de los senadores designados. Cuando se planteó en el primer proceso constituyente que había que reformar el sistema político, lo menos que se decía que estos eran intentos refundacionales, que se iba a acabar la república, que esto se iba a convertir en Venezuela, Chilezuela, y ahora los sectores que se oponían a esas reformas políticas ahora la están pidiendo a gritos. Pero con otro tipo de reforma en todo caso, están hablando del sistema de partidos. Sí, pero ¿sabes que ahora que lo recuerda? Sí. Hay un dato que es súper divertido. Los mismos parlamentarios que han dado este espectáculo son los que hablan del circo constituyente para la convención. Y los mismos parlamentarios que hablan del supuesto cohecho del ministro Elizalde para conseguir la presidencia de Carol Cariola son los que mandaron al ministro Elizalde al Consejo Constituyente a salvar el Senado, que te acuerdas que le iban a bajar las atribuciones. Entonces hay un poquito de coherencia débil, fragilizada. Claro, pero hay políticos de larga trayectoria como Iván Moreira, que ha sido bien particular, senador de la UDI, que él decía, paren esta cuestión. O sea, que era un error presentar esta moción de censura cuando la mesa no había asumido ni hace 24 horas. Mira, finalmente es que eso es lo que te quiero decir. Si a mí lo que me sorprende es que Chile Vamos, partidos con larga trayectoria como la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, se presten para esto. Sobre todo los dos primeros, que son los que tienen más trayectoria política. Pero bueno, así están las cosas. En fin, así están las cosas ahora. El país. Vamos a irnos a una pausa y queremos agradecer a todos y todos los que nos siguen, nos recomiendan y nos dejan comentarios. Felicitaciones, cariño, nos comparten sus videos. La verdad, tenemos un público hermoso, cada vez más grande, y creo que hay que agradecerles. Sí, pues tenemos videos de gente que dice que ve descabelladas. Algún día se los vamos a mostrar. Dicho esto, nos vamos al corte. Muy bien, pues. Guarden el tejido. En el agitado mundo del trabajo, donde todo parece ser extremadamente rutinario, hay seres valientes y audaces que se atreven a realizar trabajos insólitos. Este tipo de cosas lo permitido evolucionar para convertirse en el motor de vida de ciertas personas. Yo no lo haría si no fuera entretenido, honestamente. Héroes ocultos que hacen de su rutina diaria un espectáculo increíble. Aunque no lo creas, alguien hace eso que nadie piensa que alguien hace. Únete a nosotros en este delirante recorrido en busca de los oficios extraordinarios. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo Contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico básicamente porque hace algo que el periodismo dejó, que es hacerse preguntas. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la hojita de paja. No, se nos vamos a comer la hojita de paja. Cuestión de Gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV.
Fueron tantos años los que yo viví con esto que ya se me hizo una costumbre. Cuando me encuentro y conecto con esa energía, era que iba a conectar con algo porque el lugar es muy especial. Eran muchas señales de que me preparara para algo. Eran como un humano, pero yo no les veía rostro. Era como que estuviera viendo sombras. No era algo de aquí, de este mundo, de este planeta. Fue una experiencia muy tormentosa y la bloqueé. Llego al fondo del pasillo y veo dos seres grises. Y cuando yo les digo así como, ¿y ustedes qué hacen aquí? Yo caigo. Y hasta el día de hoy se me eriza la piel. Estamos de vuelta con Descabelladas. Les recordamos a todos quienes nos ven y escuchan que no se pierdan todos los lunes a las 22 horas el estreno de un nuevo capítulo de Futuro Esplendor. Son conversaciones improbables sobre el estado de las cosas, con la conducción de el gran Héctor Morales. Ya pues, pasemos a nuestra segunda parte. Tenemos temas de seguridad. Salieron cifras esta semana que entregó el gobierno en pleno, pero encabezados por el fiscal nacional Ángel Valencia, informando, entre otras cosas, de una reducción del 6% en el número de homicidios consumados. Se entregaron también otra serie de informaciones, como la reducción también, o el estancamiento al menos, de los homicidios en contexto de crimen organizado. Sí. ¿Pasamos? Sí. Ya. No, mira, las cifras son las siguientes. El año 2022 había 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. El 2023 esa cifra bajó a 6,3. Ahora, este porcentaje, yo siempre digo que las cifras hay que valorarlas, sobre todo si están bien documentadas, digamos, bien medidas. Si la pregunta que uno se tiene que hacer, y creo que es válido hacerse, es si esto corresponde efectivamente a un quiebre de tendencia, que es lo que señalan los expertos, ¿no? O tiene que ver con otra de las hipótesis que también se instala respecto de la posibilidad de que las bandas organizadas, de crimen organizado, ya instaladas en los territorios, están, voy a ser brutal, matando menos. La tesis de Felipe Arboe. No solo de Felipe Arboe, se lo escuché incluso a Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa del gobierno Bachelet, y también decía que era una de las tesis que hay que estudiar respecto a la posibilidad, porque cuando las bandas, porque esto no solamente se ha producido en Chile, se ha producido en otras partes de América Latina, cuando las bandas se asientan, ya generaron todo tipo de muestras de terror respecto de sus adversarios, efectivamente se produce también una baja en los crímenes. Bueno, también le replicó Carolina Toá a esa tesis de que si tú vas a levantar esa tesis, tírate un dato. Porque a mí me parece, yo escuché esa tesis y me parece irresponsable levantar una tesis de ese tipo sin ningún dato. Los datos que existen son de datos de programas concretos, por ejemplo, la creación de la unidad especializada en el combate del crimen organizado. Y es posible que esa tesis tenga, que plantear Arboe y Gaspar tengan algún asidero, pero me parece irresponsable tirarla así sin ningún, un papercito o alguna cosita. Lo que pasa es que es la trayectoria del crecimiento del crimen organizado que se conoce en experiencia comparada. Entonces, sí, efectivamente, cuando hay una disputa por los territorios,
se desata la guerra. Y cuando se constituye un cartel y somete a los demás o llegan a un pacto para la distribución del territorio, bajan las muertes. Es una hipótesis que me parece interesante de discutir, no es nueva respecto de esta cifra, pero tal como tú dices, Alejandra, veamos la evidencia. Y la evidencia lo que dice son dos datos interesantes en contrario a esa hipótesis, que de todas maneras no me parece que sean concluyentes. Vamos a conversar con Alejandra Mohr, que es experta en esto y nos puede ayudar. Pero uno es que creció en un 9% la desarticulación de bandas de crimen. Hay menos bandas, o por lo menos hay una mayor eficacia policial en desbaratarlas. Y segundo, las víctimas de homicidio también crecieron mucho aquellas que tienen antecedentes penales, ¿no? Por lo tanto, no es que hayan disminuido los ajustes de cuenta, por ejemplo, que son entre personas con prontuario. Sí, lo que decía al respecto el dato que entregaron es que no es solo, no se trata de ajustes de cuentas, sino que son riñas entre ese es otro dato, ese es un tercer dato que es súper interesante. Yo no sé muy bien cómo interpretarlo, pero claro, hay más asesinatos en el contexto antiguo, que es en relaciones interpersonales, por lo tanto con imputado conocido o posible de conocer. Y hay menos... Es que el contacto... En el contexto interpersonal son la llamada antiguamente violencia intrafamiliar, que yo creo que un dato... No solamente, también la riña, la pelea entre curados. Bueno, me parece que los datos eran tal cantidad de homicidios consumados en el contexto del crimen organizado, incluyendo ajustes de cuentas, que es que una banda manda a matar a otro. Otro dato son los con antecedentes penales, que son los... ese subió y el otro bajó. Claro, son rivales de banda, pero que se matan porque no digamos en el contexto porque de sigue la guerra. Porque sigue la guerra. Y en el contexto de interpersonal son las antiguas riñas. La riña que antes terminaba a cuchillazo, que ahora termina a balazo. Pero además, y que yo creo que es súper importante el dato, esas riñas, ese número sube. Y es en ese grupo donde están los asesinatos de mujeres, los femicidios. Y yo creo que es importante relevar ese dato, porque hacemos una gran escandalera y muchas gárgaras cuando hay ajustes de cuenta y qué sé yo, qué terrible, pero las mujeres hoy día están en peligros en sus casas. Y ese número... Duerme con su eventual asesino. Con su eventual asesino, que antes a lo mejor le pegaba un combo, ahora le pega un balazo. No, terrible. Entonces, yo creo que ese dato no lo podemos perder de vista en el contexto de análisis de lo que pasa. Perdona, Yarna, pero me parecía que como que había que... Porque son los 3 lotes de los datos que entregó el gobierno. No, de acuerdo. Lo que pasa es que hay 2 datos que podrían contradecir la hipótesis de que ya estamos en la Pax posguerra entre pandillas y por lo tanto empezaron los acuerdos, que además terminan con otra fase, y es la penetración del Estado vía corrupción y los acuerdos entre la criminalidad y los órganos más corruptos del Estado. Esa es la tercera fase, de acuerdo a esta experiencia comparada que, como decimos, ha ido cambiando. Ahora, respecto al aumento de crímenes en contexto de relaciones interpersonales, sí, un punto es el de los femicidios, que efectivamente ha aumentado. Es muy importante entender que esta es una nueva metodología de medición que tiene mucho más valor científico, porque son datos unificados de distintas fuentes. Antes teníamos datos dispersos que se entregaban por separado, ahora hay indicadores súper objetivos, unificados de las distintas fuentes, que por lo tanto permiten no solo levantar diagnósticos, sino que también generar políticas públicas más precisas hacia el problema. ¿Qué pasa con la violencia en la sociedad chilena? Si no son solamente los homicidios, sino que la violencia. No estamos hablando solamente de un aumento del crimen organizado, sino que también estamos hablando, y lo veíamos en la encuesta Bicentenario, que también salió a comienzo de esta semana, me parece, o la semana pasada, hay más conflictividad social. Y eso también se expresa en crímenes. Llega a niveles mucho más, está escalando la conflictividad interpersonal a niveles de crimen. Entonces, eso es un punto de alerta. Pero finalmente quería comentar otra cosa. Creo que esta semana nos ha dado como un pack de positivos
esperanzador en esta materia, porque uno son estas cifras, la disminución es leve, pero no deja de ser, finalmente son 82 víctimas menos que el año anterior, son 82 vidas menos que se perdieron. Dos, la captura de uno de los homicidas del teniente Sánchez, en Colombia. Y eso es un operativo que me parece que hay que verlo con pinzas porque también puede arrojar mucho aprendizaje respecto a la necesidad de una respuesta regional, internacional frente a crimen organizado, que no es nacional, ya no estamos hablando de crímenes domésticos, son transnacionales, son bandas internacionales que además se pasean por las fronteras como Pedro por su casa. Este señor atravesó 4 países hasta que lo capturaran en la frontera con Venezuela. Eso es extraordinario, lo que pasó. Y gracias a una operación conjunta. Una operación de inteligencia que, digamos, lo hemos dicho muchas veces aquí, la manera de detener el crimen organizado, que como su nombre lo indica, no lo pillas en la calle, no es flagrancia, tiene estructuras, tiene maneras de esconder la plata, qué sé yo, tiene soldados que viajan para allá, para acá. Claro. Es inteligencia policial y este es un caso, digamos, magnífico para demostrar eso. Déjame terminar la tercera causa porque me interrumpiste, eran 3. Y yo soy como Piñera, 1, 2 y después se me olvidó la tercera. Me acordé. El lápiz Vic. Sí, la tercera es porque disminución del número de homicidios, la captura de un asesino de un carabinero. Y tercero, recordemos que empezaron a funcionar los inhibidores de celulares en las cárceles y hasta ahora ha funcionado bien. No ha habido incidentes que se temían. Pero la sensación de terror, de verdad que requiere otro tipo de señales. No basta con la eficacia en el combate del crimen organizado. También hay un problema político del cual hay que hacerse cargo. Y esa es la pregunta que les hago. Nos quedan 5 minutos para tratar este tema, así que por favor, breve. Vamos. ¿Qué hacer? Porque, y yo creo que este es un tema también de los medios de comunicación. ¿Qué hacer cuando la información empieza a mejorar y parece que nadie se da por enterado de estas mejoras? Como que el sistema político y comunicacional no está diseñado para absorber las buenas noticias. ¿Tú te refieres a qué hacer comunicacionalmente? Claro, qué hacer comunicacionalmente para bajar los niveles de colesterol, de cortisona en la sociedad, porque estamos todos así como loro en el alambre, como que en cualquier momento sales y te llega un balazo, como que, o sea, si uno atiende a lo que pasa en los medios de comunicación, parecería que estamos en la franja de Gaza. Claro, pero mira, a ver, yo no sé, yo no tengo en este minuto una receta respecto de qué hay que hacer, si esto pasa por más o menos comunicación de parte del gobierno, porque lo que el gobierno tiene, y eso es una cuestión real, es que le ha costado construir un relato creíble sobre el hecho de que siendo un gobierno de izquierda y particularmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, digamos, ¿no? Donde el tema, insisto, de seguridad no ha estado en el principal ADN de su propuesta política. Pero porque no era el principal problema, ahora sí es el principal problema. Sí, pero o sea, las políticas públicas y los programas de gobierno se adaptan a las nuevas condiciones. La explosión de crimen organizado que tenemos hoy día fue post-pandemia. Y post-pandemia, por lo tanto, viene una reacción y una adaptación que me parece que ha tenido la velocidad que puede tener cualquier gobierno. Puede ser. Pero el tema es el siguiente, más allá de las razones que hoy día explican, que hoy día sí, por cierto, la seguridad es el tema principal, naturalmente que al gobierno le ha costado construir el relato de nosotros, que estamos a cargo, le estamos entregando a usted, señora, señor, en su casa, todas las medidas que se necesitan, que las están haciendo, es verdad que las están haciendo. El plan Calle Sin Violencia, la cantidad de plata que se le ha metido al tema en términos de seguridad, todo eso es verdad. Pero, y lo que hace siempre la oposición es sacar a colación cuando eran oposición y que decidieron rechazar este otro proyecto y ven ahora que son gobierno, les salta todo en la cara. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que yo creo que sí, al final de estos 4 años, el mismo presidente Gabriel Boric va a tener, creo yo, por razones evidentes, más credibilidad de parte de la ciudadanía respecto de la que tuvo cuando comenzó este mandato, ¿no? Pero yo creo que ahí está la principal dificultad.
termino solo con esto desde el punto de vista comunicacional y termino solo con esto, Ale. Yo sé que 2 males no hacen un bien, pero ¿saben ustedes en el año 2022 cuántos muertos por habitante tiene un país como México? Tenía un país como México, nosotros tenemos hoy día 6,3 y en 22 teníamos 6,7. Muertos por 100.000. Perdón. Muertos por 100.000 habitantes. Muertos por 100.000. Tenía 24,5. Y un país como Uruguay, que creíamos que era una tacita de leche, claro. 10,8 muertos por cada 100.000 habitantes. Entonces, de nuevo, 12 males no hacen un bien, ni 4 ni 10. Pero de nuevo es importante mirar que no estamos en el peor de los mundos, que estamos preocupados y hay que preocuparse pero de no todas pasa, maneras. Yasna, con esto como lo que del crecimiento es así como... Sí, pero nunca es suficiente. Como Claro, hay un ese sesgo el también, día- hay un sesgo de negarse a aceptar que ha habido mejorías. Sí, ahora yo creo que esto de responsabilizar a la prensa también tiene un límite. Vi un cuadro que está muy bien fundado, estadísticamente correcto, que ponía cómo las noticias sobre crimen se habían disparado sin una correlación con el número de crímenes. O sea, el número de crímenes se mantenía más o menos estable y las noticias sobre crímenes se disparan. Pero eso no tiene una explicación necesariamente conspirativa en contra del gobierno, me parece a mí. Sí, que no sino es que la razón, pero déjame conspiración. terminar, pues, Alejandra. La razón es la siguiente. Los crímenes son mucho más violentos. No es lo mismo un portonazo que un cuerpo descuartizado. Pero obvio que no, pues. Es importante. O sea, nosotros conocemos cómo funcionan las comunicaciones y la espectacularidad de las noticias genera cobertura. Eso ha sido siempre así. Bueno, Eso no parte con el crimen organizado, digamos. Claro, pero también es cierto que los medios de comunicación hoy día, por razones X, tienen un problema de financiamiento y las noticias más baratas de producir son las noticias de crimen, como ha sido siempre. Ahora sí tenemos que cambiar de tema. Ah, bueno, si usted lo dice. Sí. Hoy se emitió el informe anual de Amnistía Internacional sobre el mundo. Digamos, este es un informe global que, como suele ocurrir, tiene un capítulo sobre Chile. Y en este capítulo sobre Chile hay una doble crítica, una crítica al escaso avance en las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social y un índice de impunidad, dice el informe, que es superior al índice de impunidad de la región respecto de delitos similares. Y hoy, en el lanzamiento de este informe, el director del capítulo chileno de Amnistía Internacional criticó nuevamente, pero ya sobre la base de este informe, la permanencia del comandante, esto me volví a los 80, del director general de Carabineros, que ha presentado nuevos recursos, un recurso de amparo para evitar ir a la audiencia de formalización este 7 de mayo, que está aquí a la vuelta de la esquina. Y pronto también está a la vuelta de la esquina el Día de Carabineros. ¿Comentarios, Yasna, para que partamos contigo esta vez? Sí, bueno, la contumacia del director de Carabineros no deja de sorprender porque la cantidad de recursos, primero el aplazamiento de su declaración ante la Fiscalía, después la solicitud de remoción del fiscal regional y la fiscal que lleva la causa, después el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, que son dos cosas, que se suspenda la formalización, pero también que se declare inaplicable la omisión. Ya uno se lo rechazaron y hoy día entró con otro recurso que es de amparo porque le aumentaron el número de víctimas respecto de las cuales, dice él, le avisaron con mucho retraso que se había aumentado el número de víctimas respecto de las cuales se generaba una responsabilidad de mando en las lesiones. Creo que es contumacia, o sea, el gobierno le ha permitido la mantención del cargo, generando este criterio de que cuando se consuma la formalización, porque la formalización ya existe, o sea, la audiencia de formalización es simplemente la comunicación de los cargos ante el juez para que se tomen medidas cautelares, pero la decisión de formalizar ya se tomó hace mucho tiempo. Se mantiene
Entonces, estos recursos son solo explicables, me parece a mí, a partir de la supuesta suscripción de un acuerdo para que el director de Carabineros se vaya del cargo, no el día 7 de mayo, cuando es la audiencia de formalización, sino que después del aniversario de Carabineros, que es ahora el 27. Esa es la única explicación que yo me podría dar para esta seguidilla de recursos que son justos, él tiene el derecho a hacerlo, pero es el director de Carabineros. Entonces, no podemos tener a una institución tan estresada, tan exigida por las razones que acabamos de conversar respecto de la inseguridad, preocupado de presentar recursos ante la justicia todas las semanas. Pero ya se está hablando, chicas, ya se está hablando en algunos medios de que estaría él presentando su renuncia después del aniversario de la institución. Aniversario el que va a ir la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. Saquen los palillos. Vamos sacando palillitos. No, pero a ver, ¿sabes lo que pasa con este tema del general Yáñez? Que como la justicia tarda tanto, son tantos años, son tantos meses, obviamente esto es precisamente el reflejo de aquello. O sea, claro, porque tú dices hoy día estamos preocupados de los gallegos, estamos preocupados de los pulpos. No estamos preocupados de las vandalizaciones, ni estamos preocupados de la violencia, ni de los estallidos oculares que ocurrieron evidentemente en el estallido social, ¿no? Entonces, claro que nos cuesta, es como que tenéis que resetearte. A ver, espérame, pasaron casi 5 años, chuta ya, volvamos 5 años atrás. Sí, ese es el contexto por el cual hoy día va a ser formalizado el general Yáñez, ¿no es cierto? Y entendemos que estamos viviendo una realidad distinta. Pero bueno, esos son los tiempos de la justicia, uno quisiera que fuera todo más rápido. El hecho es que está claro que el general Yáñez va a terminar renunciando porque ya no se sostiene, punto. Listo, se acabó, fin de la historia. Se tiene que preocupar de su formalización y de su defensa. Ahora, los tiempos de la justicia, según las estadísticas que entregaba hoy día Amnistía Internacional, significan que de los miles de causas y denuncias que se hicieron por el estallido, solo un 0,4% ha llegado a una condena contra los responsables. Yasna. Claro, lo que pasa es que esa cifra habla de impunidad por una parte, pero también puede ser utilizada para decir que no había ninguna prueba y por lo tanto los requerimientos, las querellas, las denuncias no tenían fundamento. Entonces hay que ser muy preciso en que se trata de causas que tienen querellas presentadas por organismos responsables al momento de presentarlas y que no han avanzado, no porque no existan antecedentes, sino que porque la justicia es lenta. Pero aún a pesar de eso, es importante decir que ya existen 47 causas con sentencia. O sea, investigación, formalización, presentación de cargo, juicio oral y sentencia. 47. Y no son 47 agentes del Estado, porque cada causa involucra a varios. Entonces, ojo cuando se pretende con este negacionismo obviar la existencia de estos graves delitos respecto de los cuales se está cuestionando la responsabilidad de mando del general Yáñez. Estos delitos existieron y están probados ante la justicia con sentencias. Otra cosa es que finalmente el general Yáñez resulte libre de polvo y paja, haya resultado inocente, todo esto sea sumamente injusto, pero él tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que significa dirigir una institución. Entonces, bueno, se le hará un homenaje si resulta inocente. Pero mientras tanto, hay un proceso en marcha y tiene que dejar tranquila su institución, no preocupada del mando. Bueno, la existencia de violaciones a los derechos humanos, si bien no sistemáticas, porque ese es un tema que, digamos, es discutible, pero sí reconocido por observadores internacionales, no solamente chilenos, es que hubo un proceso de violaciones masivas en el contexto de estallido social y que no eran necesarias. No era necesario el daño ocular a más de 400 personas para contener las manifestaciones sociales, por mucho que las fuerzas hayan sido exigidas, etcétera, las razones que se han dado. Hemos asistido a este tipo de argumentos en dictadura o en los procesos judiciales durante dictadura o incluso durante los primeros años de transición. Se decía, bueno,
los jueces no pueden hacer más porque estas son las leyes, no hay leyes, los jueces no podían hacer justicia en dictadura porque si no los echaban, porque había una situación de contexto dictatorial. ¿Se puede hacer justicia en contexto democrático? ¿Se puede respetar los derechos humanos o avanzar en el respeto de los derechos humanos contra el espíritu de los tiempos? Hay un gobernador de izquierda que esta semana planteó la reposición de la pena de muerte. El gobernador de Valparaíso, otro dirigente político. ¿Se retractó? Más o menos. No, se retractó. Otro dirigente político pidió militares. Es decir, uno ve que digamos que el populismo penal cala transversalmente, y la pregunta es si, a pesar de esto, la justicia tiene que actuar y tiene una responsabilidad con la defensa de los derechos humanos y todas las garantías a las que se ha comprometido el Estado de Chile en un momento que es difícil para los derechos humanos en el mundo. ¿Usted cree que, o tú crees que la demora justifica, o si ya se demoró tanto la justicia? O sea, no, pues, si tiene que, o sea, por supuesto que no, si no hay nada más importante para un país, para una democracia que la justicia y la no impunidad. O sea, si eso está, o sea, desde mi punto de vista, y creo que es lo que corresponde, ¿no es cierto?, en cualquier medición respecto de cuáles son los alcances y los índices que tiene un Estado para definirse a sí mismo como democrático, entre otras cosas la consecución de justicia. Si cuando los Estados fallan, yo me acuerdo perfecto, ponte tú, ya que estamos hablando de cifras de criminalidad, de femicidio, uno de los temas, por ejemplo, en México, cuando hablábamos de esta cantidad de crímenes por 100.000 habitantes, es la impunidad, es que los casos no se resuelven, es que la gente muere en cantidades. La cantidad de gente que ha muerto a manos del crimen organizado en México, que parece una cuestión como que fuera una guerra, que en la práctica resulta ser. Más muertos incluso que en guerras declaradas, y cuando no hay justicia, bueno, ¿qué señal estamos dando? ¿Que matar a una persona, que herir a una persona, que dañar a una persona es gratis? No, tiene que haber justicia, por supuesto. Bueno, ahí la corrupción tiene mucha incidencia, porque la justicia, particularmente en países como México, muchas veces no actúa porque hay colusión con el crimen organizado. Y ahí yo creo que en Chile, ojo, estamos bien al debe. A propósito, Carabineros, de su director, del criterio del gobierno para mantenerlo o no mantenerlo, la reforma a Carabineros está estancada. Y Carabineros también, o cualquier policía del mundo, esto no es solamente un problema de violación a los derechos humanos, requiere control porque también es permeable a la corrupción del crimen organizado. Y para eso se necesita control. Y la reforma está parada. Eso es responsabilidad del gobierno. Con ese punto vamos a cerrar este bloque, porque a la vuelta, como les adelantábamos hace un rato, vamos a hablar con la experta en seguridad Alejandra Moor, investigadora en seguridad pública de la Universidad de Chile. Así que nos vamos a una nueva pausa para volver con nuestra entrevista. Cuando anunciaron el bombardeo, yo saqué mi cámara y tenía un rollito de película nomás. Uno cuando filma se abstrae de muchas cosas. Yo estaba de lo más tranquilo filmando. Y el decano llamó a una reunión general y habló desde la escalera de la facultad y dijo, mire, la situación es muy difícil, está pasando esto, yo les sugiero que se queden tranquilos y que se vayan a su casa. Antes existía la prohibición del ingreso de carabineros a los recintos estudiantiles, por razones obvias. Y allí se empezó a vulnerar esto. No, le dije yo no soy delincuente, yo no voy a levantar las manos. Era muy difícil para un muchacho de 18 años realmente entender que pudieran venir una mañana y entrar y llevarse gente detenida. Pero la gente que desaparecía, que no volvía a la casa y que no se sabía nada de ella, uno suponía que estaba... Viene un fiscal militar porque va a haber un sumario a toda la gente que faltó a los ensayos aquel día.
es que se trataba de eliminar a las personas que eran sometidas a estos sumarios simulados de la universidad. Pero Carola, estoy llorando, pero no te pases película, porque yo sigo luchando. Uchile TV presenta la serie Héroes Invisibles, una coproducción entre Chile y Finlandia, inspirada en la historia de Tapani Broderus, un diplomático finlandés que junto a su mujer y familia refugiaron a más de 2.000 chilenos después del golpe militar de 1973, por Uchile TV. Hemos vuelto y vamos a conversar con Alejandra Amor, como les anunciábamos. Ella es integrante de la Unidad Consultiva de Reforma a las Policías e investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, CESC, de la Universidad de Chile. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tocaya. Muchas gracias, Tocaya. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Tu presencia es muy pertinente precisamente para los temas que estábamos abordando en el bloque anterior. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo interpretas las cifras que entregó el gobierno esta semana sobre el número de homicidios consumados y sobre la situación de seguridad en general del país? Bueno, yo quiero retomar algunas cosas que ustedes plantearon, que comparto, y problematizar otras respecto de las cifras, porque las cifras nos sirven para orientarnos, ¿no? Vamos más o menos bien, dónde apretamos, dónde soltamos, pero no, yo creo que no estamos para sacar cuentas alegres. Creo que es interesante, relevante los avances que vimos desde el año pasado en mejorar la calidad de la investigación criminal. Eso es lo clave. Allí radica la posibilidad de manera sostenida ir disminuyendo la criminalidad violenta, en particular los homicidios. Una baja del 6% es buena noticia, pero recordemos que el año 2021 también había representado una baja respecto del 2020. Entonces estamos en un ciclo ondulante y no hay que mirar solo un año comparado con el otro, hay que mirar el ciclo completo. Yo creo que eso es muy importante. Lamentablemente, o sea, en buena hora, el Estado chileno el año pasado toma la decisión de juntar a todas las instituciones y llegar a un acuerdo documentado con número de cédula de identidad, con partida de defunción, con certificado de defunción, perdón, para poder tener certeza sobre cuántas personas han sido víctimas de homicidio, en qué circunstancias, dónde, etcétera. Porque hasta antes de eso lo que teníamos es que cada institución tenía sus propios números y la verdad es que ninguno coincidía con ninguno. Entonces, esto que es muy bueno que ocurrió el año pasado, que nos permite tener mayor certeza sobre el dato más importante para medir los niveles de criminalidad violenta, que es el homicidio, lo cierto es que nos da una ventana temporal súper corta. Porque no podemos mirar más atrás del 2018 porque ya no son comparables los números, ¿no? Entonces tenemos una ventana cortita que nos cuesta poder ver las tendencias de largo plazo que son las relevantes. Si nosotros y entre medio tenemos la pandemia. Claro, no, el 2020 fue particularmente interesante respecto de los homicidios, interesante desde donde a mí me toca situarme, no como ciudadana, sino como investigadora, en términos de que Chile fue uno de los pocos países en el continente que incrementó de manera tan significativa los homicidios durante el periodo de confinamiento. El otro país es Estados Unidos, que lo incrementa en tasas similares, pero por ejemplo México, que tiene altas tasas de homicidio, o El Salvador u otros, bueno, El Salvador también es un caso particular, tendieron a mantenerla. Subieron muy poquito, bajaron en algunos casos. Chile, en cambio, sube mucho. Durante el confinamiento, y aparentemente... ¿Qué hay para explicar eso? Eso es bastante curioso, porque fíjate que yo no he escuchado en Chile una reflexión profunda sobre cómo nos explicamos eso. Claro. Cómo nos explicamos que además las
los registros policiales, particularmente por otros delitos, robos múltiples, lesiones múltiples, bajan. El 2020 estaban a la baja y claro, estábamos en confinamiento, pero bueno, ¿qué pasa con el homicidio? Claro. ¿Y con qué tipos de homicidio? Ya el 2021 el Ministerio Público había presentado su propio análisis de los homicidios con sus propios datos antes de integrarlo a las instituciones. Y hace esta desagregación, ¿no? Por circunstancia asociada al homicidio. El informe que vimos ayer, separa entre interpersonales y asociados a crimen organizado u otros delitos, ¿cierto? Claro. Y otros, pero estos dos son los que más nos importan. Claro. Sin embargo, esto responde a una recomendación ya que tiene más de 10 años de Naciones Unidas de analizar los homicidios según el contexto situacional al que se asocian, es decir, en qué circunstancias se comete el homicidio, cuál es la motivación homicida. Y dentro de los interpersonales, que tú hacías referencia, Ale, en particular, a los femicidios, esos homicidios que ocurren en contexto doméstico. Claro. Dentro de los interpersonales, Naciones Unidas recomienda, y así lo hizo el Ministerio Público el 2021 en su informe, separar los interpersonales en contexto de violencia intrafamiliar de los homicidios interpersonales en contexto de espacio público o bien que no son familiares. Exactamente. ¿Por qué? Porque la causa del homicidio, el tipo de victimario es distinto según se trate de interpersonal BIF o no BIF. Claro. Y por tanto, las medidas de investigación, persecución son distintas, pero sobre todo las acciones preventivas, porque lo que queremos es reducir las tasas de homicidio. Con el otro grupo de los asociados a crimen organizado y otros delitos pasa más o menos lo mismo. Allá adentro, Naciones Unidas recomienda, y lo hace el Ministerio Público en el 2021, solo con sus cifras, con una base de datos compleja de mirar, además, diferencia a aquellos que se les atribuye vinculación a crimen organizado, específicamente, y andaba del orden del 10-12%, no lo recuerdo muy bien, del total de homicidio, de los asociados a otros delitos, como por ejemplo un robo que termina en homicidio. La finalidad era el robo pero termina en homicidio. Claro, no entonces, es el caso del sicariato. Exactamente. Claro. Entonces, solamente quiero aclarar para nuestra teleaudiencia que cuando decimos BIF estamos hablando de violencia intrafamiliar, que a veces las siglas no las conocemos. Muchas gracias. Ya. Vamos a hablar sin siglas. Sí. Entonces, claro, ayer o el lunes, ya estoy perdida, vimos las cifras, se mantienen estables estos homicidios asociados a crimen organizado u otros delitos, pero no sabemos dentro de esa bolsa cuáles son crimen organizado, cuánto, qué proporción. Correcto. Y cuántos son otros delitos. Porque fantástico que reduzcamos los homicidios asociados a crimen organizado, el crimen organizado nos preocupa, creo que en exceso, está muy bien porque nos ha alertado a hacer antes que la situación sea de mayor gravedad. Pero debiera preocuparnos también si estamos viendo que delitos de robo terminan en homicidio. ¿Y por qué están terminando en homicidio? ¿Qué pasa con la víctima? Estudios de principios de los 2000 sobre los robos con violencia, hechos por la Universidad de Chile, ya nos alertaban sobre la relevancia que tiene la actitud de la víctima frente a un delito de robo. Porque el ladrón tradicional chileno tiene como intención robar, no dañar. ¿Ya? Vamos a dejar la violencia de los últimos tiempos aparte, aguardada ahí, pero es la resistencia de la víctima la que escala la violencia en este caso. Te estoy refiriendo en el estudio, claro. Entonces, ¿qué atención le hemos puesto nosotros a cuál es el comportamiento de una víctima frente a un delito de robo? ¿Cómo se presenta? Pero ¿no es eso también, de alguna manera, revictimizar a las personas que han sufrido Porque ¿cómo controlas tú tu conducta? Es muy fácil decir, bueno, se dice normalmente que una persona debe entregar nomás sus objetos y no poner resistencia, pero vistas las circunstancias, las mismas personas dicen, yo nunca me imaginé que iba a reaccionar así. Por supuesto. ¿Cómo abordar eso sin que se sienta como, oye, para que no te maten, quédate tranquilo? Yo creo que ahí el tema fundamental detrás es cuál es el valor que vamos a defender por sobre otro. La vida o la propiedad. Cuando nosotros nos criamos, nosotras crecimos
en un contexto social donde las cosas tienen más valor que las propias personas, sobre todo ciertas personas. Bueno, la ley también está diseñada así. Bueno, un código penal de principios del 1900. Entonces, cuando es mucho más factible que tú te desprendas de un bien si le das el valor que tiene. Y a tu vida el valor que tiene. Alejandra, pero me permites que quiero entender lo siguiente, porque tú dices, no sé si la palabra que usaste fue esa, pero algo así como que sea un poco sobredimensionado el tema del efecto del crimen organizado. Te lo pregunto porque es que causa mucho impacto ver cadáveres que se enterraron vivos, cuerpos desmembrados, porque independiente si se matan entre ellos, que es una tesis, ¿no? Dios mío, qué susto, porque eso no lo habíamos visto antes. Entonces, ¿hasta qué punto no tenemos que realmente prender las alarmas, pero así aquí está pasando algo terrible, ¿o no? Absolutamente, las instituciones tienen que prender las alarmas. Por eso yo partí destacando el esfuerzo que se ha hecho en mejorar la calidad de las investigaciones, ¿ya? Porque allí es clave. Desarticular organizaciones criminales no pasa por detener al microtraficante de la esquina. La desarticulación de las organizaciones criminales de esta envergadura se hace fundamentalmente siguiendo las rutas del dinero, fundamentalmente estableciendo acciones de control, sanción y prevención frente a la corrupción. No hay crimen organizado si no hay corrupción. Para que logre entrar un container con droga por la aduana, Alguien está mirando para el lado. Alguien. Además de que hace falta más tecnología, más escáner en todos los puertos, ¿no? Pero la corrupción es un mecanismo, al igual que lo es la violencia, que utilizan las organizaciones criminales para sus fines. No es su fin en sí mismo, es un medio, ¿no? Y particularmente respecto de la corrupción, de la calidad de la investigación, las instituciones debían alarmarse al nivel que lo hicieron. Lo que a mí me parece que es contraproducente es convencernos como ciudadanas y ciudadanos de que estamos viviendo una situación terminal del crimen organizado en términos de que el crimen organizado se tomó todas las calles de Santiago. Ustedes también lo planteaban hace un rato, que no se puede salir, sí, tenemos más miedo de salir, nosotras las mujeres particularmente, de noche, solas en las calles, pero cuanto más le decimos a la gente que hay peligro en las calles, menos sale. Y si la gente no sale, la calle está sola y se vuelve más insegura. Entonces nos metemos en un círculo vicioso del que no encontramos salida. ¿No? Ahora, perdona, te voy a dar la palabra. Este hecho de que decimos ya, hemos sobredimensionado, el crimen organizado tiene esta proporción. ¿Qué impacto tenía en el aumento de la violencia fuera de la actitud de la víctima? Que yo creo que la actitud de la víctima probablemente se ha mantenido estable en el tiempo, ¿no? Porque las víctimas actuarían de manera distinta, no sé, a lo mejor me podría responder eso, pero ¿no es también la inundación de armas, el tráfico de armas, que ha permitido que lo que antes se resolvía a combo ahora se resuelve a balazos? Bueno, el aumento de la circulación de armas, por cierto, que te facilita que aumente la violencia letal, sin duda. Sin duda. Y es lo que vimos, por ejemplo, en Centroamérica, el nivel de violencia de la criminalidad desde fines de los 90 está estrechamente vinculado a los conflictos civiles internos, que dejaron unos altos volúmenes de armas circulando. ¿Y cómo llegaron esas armas? Sí, también esa es una pregunta. ¿Cómo llegan acá, en el caso chileno? ¿Cuántas llegaron por tráfico de armas y cuántas han sido sustraídas de los grandes proveedores que son... O vendidas, o robadas, o traficadas por instituciones armadas? Bueno, de tanto en tanto nos vamos enterando de un caso suelto por aquí, de un caso suelto por allá, ¿no? Que entraron a la armería y salieron por la puerta, y yo creí que, y se llevaron las armas, otros que se metieron por el techo. Pero tampoco conocemos con certeza, no se ha hecho una indagación en profundidad para dar cuenta, y de que sea de conocimiento de la opinión pública, porque no sé, ustedes conocerán alguna, yo no, probablemente las instituciones tienen las suyas propias que no son de conocimiento público a ese respecto. Es decir, ¿cuántas armas debieran haber en las instituciones y cuántas hay realmente? ¿Y dónde están las otras? El stock. Tienes el catastro, ¿no? Y otra incidencia que me parece a mí que hay que ponerle ojo es el tema de la infancia. Niños.
reclutados como soldados. O niños que son delincuentes comunes a propósito de la violencia interpersonal que termina en homicidio, tiene también mucho que ver con que esa arma no la aporta un adulto que puede medir consecuencias, sino que la aporta un niño, que además puede estar drogado. Más la utilización, la vulnerabilidad de niños y niñas para ser reclutados por el crimen organizado. Bueno, aquí hablar de estos temas siempre es hablar de niveles de complejidad súper altos, porque no hay una sola vía a través de la cual explicar un fenómeno tan complejo. Por ejemplo, quiero quedarme un poquito con las armas antes de pasar a las infancias. Las armas domiciliarias son un riesgo para la sociedad en su conjunto, más que una protección incluso para la propia familia que tiene el arma. Esas terminan en manos un niño, de delincuentes o incluso dentro de la misma casa. Afortunadamente hace tiempo que no sabemos de accidentes fatales en este contexto, pero de que los han habido, han habido. Terminan circulando, son robadas, extraviadas. Hemos tenido por décadas un muy ineficiente sistema de fiscalización de las armas en manos de particulares. Ya los han dicho las autoridades, las armas que se incautan ya no son armas hechizas, en buena medida son armas inscritas y que pasaron a circulación ilegal en algún momento, nadie sabe muy bien cómo. Efectivamente hay internación de armas y yo creo que si le preguntamos a aduanas tiene bastante claro hacia quiénes son los receptores de esas armas, territorialmente, qué perfiles tienen. Y yo me pregunto, ¿dónde está la acción en la línea de fortalecer la investigación? ¿Dónde están las acciones de los organismos investigadores, persecutores, ¿no?, que están indagando a este respecto? Porque creo que también la ciudadanía es importante que sepa sobre esto, sobre la circulación de armas. Además, decir que ya el Servicio Médico Legal Metropolitano, el 2011, en un informe que presentaron, daban cuenta del cambio de los patrones en los homicidios en Chile, donde el arma de fuego estaba empezando a ocupar un lugar cada vez más fuerte. Ahora, Chile tiene una prevalencia del uso de armas de fuego en homicidios muy baja comparada con la media regional. Correcto. O sea, la media regional está sobre el 80, yo te diría que ya debe estar en el 85, llegando al 90, y en Chile estamos, no sé cuánto salió ayer en el informe, pero estábamos en el 54-55%. ¿Me permites que yo y sé niños. Sí, pero necesito, que conteste lo de los niños, que te quiero preguntar algo respecto del tema que me parece que, no sé cómo estamos de tiempo, Ale, tú que estás conduciendo, ¿sí? Estamos bien. Dejamos los niños y te pregunto, y le pregunto. Muy bien. Ya. Sí, yo quiero hablar de la violencia también en algo, hasta que no se me olvide. El tema de las infancias, primero para hablar del involucramiento de niños, niñas y adolescentes en delitos, nos tenemos que partir por remitir a las acciones preventivas del Estado. Protección hacia la infancia, mejor niñez, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, porque sabemos de que la presencia de adolescentes infractores, buena parte de los infractores ha estado sujeto a medidas de protección también, es decir, han sido vulnerados en sus derechos antes de ellos ser infractores de ley, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas? En Chile tenemos un programa que se denomina Lazos, que tiene 3 componentes que intervienen en diferentes niveles según el nivel de involucramiento y complejidad delictual, pero que tiene una cobertura que, pese a que se está ampliando bastante este año, todavía es muy insuficiente para la realidad del país respecto de lo que tú planteas, Yanna. Pensemos toda la desescolarización que nos dejó la pandemia. Imagínate. Pensemos toda la desescolarización de la que no sabemos siquiera, asociada a niños, niñas y adolescentes que han ingresado al país por frontera, de manera irregular, ¿no?, y de lo que no tenemos conocimiento, que no sabemos siquiera que están desescolarizados. Y allí está el principal factor de riesgo para el involucramiento en el delito, para la adquisición de pares criminógenos, para el inicio de consumo problemáticos de sustancias, gracias. Y ahí tenemos un mundo, ¿no? Claro, perdona, Alejandra, es que para mí es súper importante también en tu calidad de experta en el tema, saber, cuáles son los escenarios más probables, ¿no es cierto?, frente a un fenómeno que tú dices que no es que no podemos caminar por la calle porque tenemos un soldado en cada esquina. Soldado me refiero a los que trabajan para el crimen organizado, sin duda que no esa es la realidad, pero sí estamos frente a un tema muy delicado. Y ahí entonces te pregunto, porque ¿qué es lo que ocurre? La población está con miedo. Razones hay para estar con miedo, 90%, ¿no es cierto?, sensación de miedo, etcétera, etcétera, de inseguridad.
Y tenemos, ¿no es cierto?, personajes y líderes políticos como José Antonio Kast, que van a visitar las cárceles de Bukele, y una encuesta, la llamada encuesta Cadem, que le pregunta a la gente: ¿a usted qué le parece Bukele? Fantástico, no sé cuánto era el porcentaje, más allá del 60%, que había una muy buena valoración de la figura de Bukele o de Milei. Entonces, te lo digo esto porque si no se resuelven los problemas de seguridad, estos liderazgos populistas que dicen, mire, vamos a meterlos a todos presos, porque lo que decía Kast era, ¿qué decía Kast? Oye, pero si lo importante es que ya bajó la criminalidad, ¿pero a qué costo? Alejandra, te pido que respondas esa pregunta y agregues lo de las violencias, porque nos quedan 5 minutos. Ya, pero es eso básicamente. Perfecto. O sea, los riesgos que esto tiene. Y termino con diciéndote que el artista, el cantautor Pablo Herrera, que día escuchaba una entrevista en la radio Bio Bio, que decía, no, es que hay que bajar la imputabilidad penal a 10 años. O sea, extremos como eso. Mira, todas, yo te diría así, todas estas medidas, bajar la edad de imputabilidad, aumentar las penas, reponer pena de muerte, sacar militares, han demostrado sistemáticamente en diferentes partes del mundo no solo no reducir la criminalidad, sino que aumentarla incluso. Llegan a ser contraproducentes, ¿ya? Y hay toneladas de evidencia. Toneladas de evidencia, de mediciones, en fin, hay un montón. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son, respecto de uno de los temas que ustedes planteaban en el primer bloque, los riesgos son sobre la democracia. Lo que se pone en juego acá es la calidad de nuestra democracia. Estudios de José Miguel Cruz, que ha hecho con datos del Latino Barómetro, José Miguel Cruz es salvadoreño, nos han mostrado que los y las latinoamericanas estarían dispuestos a sacrificar democracia y libertad por mayor seguridad, cuando la policía está involucrada en crímenes, cuando la policía es corrupta, es decir, ya sabemos, porque con más o menos precisión, cuáles son esas teclas que basta apretar para que estemos dispuestos a ceder Estado de Derecho, a ceder libertades, ¿verdad? Claro. A mí me preocupa lo de Kast, que vaya, no, porque uno más o menos se lo esperaría de él. No lo recibiera. Bueno, esa es otra historia. Sí. A mí más me preocupa figuras como Luisito Comunica, que es un youtuber influencer que llega a adolescentes, a jóvenes, que andaba comiendo comida rica en Tailandia, por ahí mostrando monumentos en no sé dónde, y de pronto está en las cárceles de Bukele diciendo, mira qué pena, hermano, esta gente como está, pero ellos son malos y se merecen estar así. ¿Ya? Eso me preocupa más. Que además fue una acción deliberada de parte del presidente de El Salvador, que le paga a 2 influencers, los lleva con custodia militar, los a grandes hoteles, ¿no? Que hay un esfuerzo mediático. Y ahora sí quiero referirme a esto de la violencia, porque hablamos de los homicidios, hablamos de los delitos, del miedo, sí, claro, pero poco hablamos sobre la violencia que está detrás de nuestras formas de relacionarnos. La violencia en el tránsito, la violencia en la calle, en el supermercado, en el trabajo. Mira, eso que me sube el taxi y el taxista me dice, oiga, qué raro ver a alguien sonriendo. Qué triste sociedad en la que nos hemos transformado. Entonces, si todo es más violento, si para pedir algo, atiéndeme, todos son malos tratos, ¿cómo nos va a sorprender que la criminalidad sea más violenta? Si todas nuestras relaciones se han vuelto más violentas. Entonces, yo para cerrar aquí y agradecerles enormemente a ustedes, chiquillas, a las que admiro mucho, por cierto, que me hayan invitado a este espacio, tenemos que partir por preocuparnos de ahí, porque podemos llenar de militares, subir las penas, poner pena de muerte, lo que quieran. Les aseguro que no va a cambiar la situación. Preocupémonos de nuestras relaciones, de cómo construimos confianza. Dejemos de hablar de combatir el delito y hablemos de construir paz. ¿Sí? Creo que ese es un cambio cultural que tenemos que hacer, que no se hace con leyes ni con más plata. Es un cambio cultural, es un esfuerzo de cada una y cada uno por cambiar los patrones de relacionamiento. Tenemos que tener policías de mejor calidad, mejor formados, a quienes se les respeten también sus derechos, porque son ciudadanos y ciudadanas los funcionarios y funcionarias policiales que también gozan de derechos y que también se les vulneran. Y si tú les enseñas en violencia, van a aprender con violencia. Si tú les enseñas siendo vulnerados, van a aprender a vulnerar también, en todos los planos. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Minna, Yasna. Gran tarea que nos deja mi tocaya. Nos vemos
el próximo viernes. ¿Qué más tenemos que decir? Miércoles. El próximo miércoles. El viernes también nos vemos. Po. Ah, ¿verdad? Se repite el plato. Pero el 1 de mayo cae miércoles. No nos vemos el próximo miércoles. Que ahora son los domingos, la repetición, no los viernes. Bueno, muchas gracias por los análisis y a quienes nos escucharon y nos siguen en las redes sociales de Uchile TV, ven la repetición de nuestro canal en YouTube y en Spotify, porque da lo mismo ahí si es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Nos pueden ver igual. Si nos buscan, nos encuentran.